Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, Sagitario, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Han ocurrido cambios que, Sagitario, tú... con esos cambios que han ocurrido dices, tengo cierta incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar de ahora en adelante respecto a lo que yo estoy ganando. No sientas tanta incertidumbre, Sagitario, porque yo no veo una modificación en ese caso. Sí es cierto que puede haber algún tipo de retraso, pero no una modificación. Sagitario, que no estáis trabajando, me sale una firma de contrato para ti, aunque en un principio tú esta firma de contrato no la vas a tener muy clara, no vas a tener muy claro este trabajo, vas a tener cierta desconfianza. Sigue en este trabajo, Sagitario, y comprueba cómo son las cosas. Sagitario, que tenéis un negocio, una firma que marcará un antes y un después en el tema de tu negocio, Sagitario. Un antes y un después en todos los aspectos, tanto positivo como para otra gente negativo. Bien, eso es lo que dicen las cartas, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Vamos a seguir, me he quedado pillada con lo que ha salido para los Sagitarios, que tenéis un negocio. No sé si debo profundizar, creo que sí, que debo hacerlo. Vamos a profundizar antes de seguir con los Sagitarios que tenéis un negocio. Bien, vamos a ver. Quiero ser clara, Quiero ser clara, como siempre. Esta apertura de caminos para ti, Sagitario, que trae en tu vida recompensas en tu negocio, para ti y para los que te sigan. Para ti y para los que te sigan. Creo que... me estás entendiendo, ¿no? Dicen, también deberás de tener mucho cuidado con lo que firmas, porque sí es cierto que todo esto que ahora es tan bueno para ti, se puede convertir en algo negativo, pero porque otras personas quieran que sea negativo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Pues que la envidia es muy mala, Sagitario, que la envidia es muy mala. Esto es lo que yo te quiero decir, que tengas mucho cuidado, ¿bien? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos, ahora sí, con tu economía. Debes de tener mucho cuidado con los robos, Sagitario. Mucho cuidado con los robos. Y tú debes de tener mucho cuidado también, Sagitario, con las personas que guardan que guardan tu economía, que vigilan tu economía, que se supone que cuidan tu economía. Tienes que tener mucho cuidado. Porque no todo el mundo es de fiar.
Sagitario. Eso es lo que te dicen en tu economía, que va a haber cambios, que tengas mucho cuidado, cuidado con los robos y cuidado con esto, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitarios. Tengo ganas de estornudar y no puedo, ¿eh? Así que si hago un gesto raro ya sabes lo que es. Con los Sagitarios que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, solteros. ¿Qué buscas a día de hoy, Sagitario? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas en tu vida? Por un lado pasión, por otro lado algo más sensible. Debes centrarte, bien, qué estilo de vida, de persona quieres tú en tu vida, porque que yo ahora mismo te veo brillando muchísimo, Sagitario. Cuando uno brilla tanto, se le abren muchísimas oportunidades, ¿no? Pero ya uno tiene que saber elegir, tiene que saber decidir, ¿bien? Una oportunidad se abrirá a tu vida y te avisarán de esto, te avisarán de esta persona. Te avisarán porque es una persona que puede hacerte un daño de cara a futuro, porque es una persona que no... que tiene un pasado detrás. Bueno, todo el mundo tenemos un pasado detrás, pero en este caso es un pasado que observa mucho lo que se hace en ese momento, o sea, un pasado presente, ¿no? Como yo suelo decir. Y sería complicado esto. Sería complicado, sería... Bueno, un reto. También tengo que decir que a Sagitario le gustan este tipo de cosas también, ¿eh? Sagitario. Vamos a seguir. Sagitario, que estáis solteros. Ya estuviste en una relación oculta, Sagitario, y esto acaba de terminar. Ya esto se terminó ya, ¿no? Esto dice, es que esto ya no se puede dar, ¿eh? En tu vida, o por lo menos con esta persona. Que se dé con otra, eso es otra historia, pero con esta persona dicen que no. Sagitario, te voy a hablar de una persona que es la que más me marca aquí. Me hablan de una persona que está en otro lugar, de una persona a la cual va a tener muchísimas comunicaciones contigo, pero que también tiene comunicaciones con una persona del pasado. Ahí es lo que han dicho las cartas antes. Eso es lo que han dicho. Mira, es una persona que no cierra etapas. No las cierra en condiciones. Con esto te quiero decir que esto te puede traer desilusiones de cara a futuro con esta persona. ¿Bien? Es una persona que tiene cargas familiares, una persona que es un poco mayor que tú, Sagitario, y es una persona que tiene a ese pasado muy cerca. Tan cerca que pasan muchas horas juntos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. ¿Podrías comenzar una historia de amor ahora? Sí, pero tiene fecha de caducidad. Y yo no te voy a engañar, Sagitario. Yo no te voy a engañar. Esta historia tiene fecha caduca. Y si yo estoy en lo cierto y tú empiezas ya con esta historia, yo le puedo dar una duración máxima de 5 meses aproximadamente. Entonces no es la persona de tu vida, es una persona que en cierto modo podría generarte de cara a futuro algún tipo de sufrimiento.
Pues esto son cosas que las tienes que ver tú, Sagitario. Y si tú en un principio estás viendo que hay algo que no te termina de cuadrar, dices, es que me da la sensación que es una persona que oculta algo. Y por la ilusión muchas veces dejamos pasar esas sensaciones, ¿no? Hazle caso a tu voz interior en este caso, ¿eh, Sagitario? Esta persona no es la persona de tu vida. Esta que sale ahora mismo, en presente, que sale ya, Sagitario, no es. Ojo, que luego ya cada uno lo que quiera aguantar, ¿no? Con la persona, yo he dicho, duraría 5 meses, pero a lo mejor tú aguantas más, Sagitario, eso ya depende. Eso ya depende. Además, es que dicen que esta persona será muy complicado que se ate a alguien, porque no tiene un sitio fijo donde estar. No tiene algo fijo en su vida. Es que no tiene ni su vida clara, esta persona, Sagitario. Quiero mirarte de cara a futuro, a ver. Quiero mirarte de cara a futuro, puesto que esta persona que ha salido aquí no es, porque no es. Vamos a hacerlo de otra forma, Sagitario. Vale, lo primero que sale es esta relación, que sale en un principio, que dicen, es una relación que aquí confirman que tiene fecha de caducidad, que es la primera relación que hemos visto. Te va a sonar muy rara porque a veces te da la sensación de que te oculta esta persona, o sea, a ti, a tu persona, te oculta a ti, a tu persona. Y llegará el momento en el que tú mismo, Sagitario, descubras la verdad. Después de esto, yo aquí sí te puedo hablar de una relación seria en tu vida. Quiero que tengas muy presente, y sé que para muchos de vosotros os encanta llevar las fechas a rajatabla, y es una absurdez porque no todo el mundo está en la misma situación. Y hay personas que se sienten identificadas, hay personas que no le ocurre esto, le ocurre otra cosa. Entonces, la voy a decir, aun jugándomela, pero bueno, porque a mí me gusta jugármela y me gusta que me critiquen. Os vais a echar mano a la cabeza. Carna, mucho tiempo. Mes de abril, año 2022. Abril. Quiero que apuntes esta fecha, Sagitario. Quiero que apuntes esta fecha. Y cuando llegue ese mes de abril, también espero tu comentario, Sagitario. A los que os pase esto, evidentemente. Los que conozcáis a alguien dentro de poco, descubráis que esa persona no lleva unos sentimientos iguales que los tuyos, y que descubras en el mes de febrero, apúntate esta fecha también, que descubras en el mes de febrero esa mentira de esa persona. Así que en abril te espero. Bueno, te espero todas las semanas, pero en abril espero este comentario para las personas que os suceda esto, tal que cual yo lo he dicho. Ya sabéis que no a todo el mundo os va a pasar esto, tal que cual. Entiendo que hay personas que ya lo estáis viviendo. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Y posiblemente hoy en este vídeo haga algo que nunca he hecho con vosotros. Así que si os interesa, esperaros hasta el final del vídeo.
Creo que sí lo voy a hacer. Creo que yo siempre digo todo depende esté en mi cabeza, ¿no? Pero creo que sí, que tengo la mente bien para hacerlo. Seguimos, Sagitario, que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Ay, madre, Sagitario. Hay uno de los dos que se muestra tan sutil, incluso puede aparentar debilidad. Y realmente es el que tiene el poder en la relación. Simplemente le gusta dejar las cosas estar. Solo observa. Uno de los dos. Hay algo que tú estás intuyendo. ¿Qué intuyes tú? ¿Qué intuyes? ¿Te lo digo yo? ¿Que te están manejando? ¿Crees en tu intuición, Sagitario? Yo en la mía sí. Creo que te he contestado. Vamos a seguir. Controlando y manejando, ¿eh? Ojo. Controlando y manejando. Qué rabia me da a mí cuando yo veo cartas así, ¿eh? Me da mucha rabia. Vamos a seguir. Sagitario. ¿Tú te acuerdas, Sagitario, cuando a ver cómo te lo explico yo esto? Cuando había llamadas absurdas, llamadas de tu pareja, absurdas, llamadas de teléfono, ¿qué dices? ¿Para qué me llama ahora? ¿Para ver dónde estoy? ¿Estoy donde siempre? Yo creo que tú sabes por qué era eso, ¿no? Yo creo que tú sabes perfectamente. Me estoy cabreando y mucho. Se nota, ¿verdad? A mí es que se me nota en la cara. A mí todas mis emociones se me notan en la cara, siempre. Sagitario. A día de hoy tú tienes el control de esta relación. Tienes el control. Has dejado muchas cosas estar. Y esta que yo te he contado, que ya pasó, la dejaste pasar. Pero eso no quiere decir que no veas. Eso no quiere decir eso. Ahora sí. De cara a futuro aquí, Sagitario, tú has cambiado tanto, para bien para ti, no tan bien para otros o otras, que ahora no hay salida en muchos aspectos.
Y cada uno que lo aplique a su historia, porque igual yo lo estoy poniendo aquí muy dramático, pero es que es mi manera de decir las cosas. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Todo ha cambiado. Sagitario, tú has cambiado. Tú ya no aguantas tonterías, sabes por dónde van muy bien los tiros, antes te callabas, ahora posiblemente no te calles, Sagitario, y esto es positivo para ti, como te he dicho antes. Ahora que pueda confundir a la otra persona, pues sí, que te pueda provocar algún tipo de enfrentamiento con la otra persona, pues que te lo provoque. Que tú tienes que saber todavía algo más. Aquí dicen las cartas que sí, que tú todavía tienes que saber algo más. Algo más, que una persona se ha quedado con ganas de decirte y no se ha atrevido a día de hoy a decírtelo. Pero que llegará el momento en el que esta persona te lo diga, Sagitario. Algo debes de saber. Algo debes de saber. Vamos a seguir. Noticias que desenmascaran, a ver si lo digo, la supuesta lealtad de ciertas personas. Quiero hacerte una general. No me gusta nada tu tirada, Sagitario. Bueno, me gusta para ti, ¿no? Para ti sí me gusta, porque por el cambio, ¿no?, que has hecho. De que no te mangoneen, que no te... Pues que no te mangoneen. ¿Qué leches? Uno tiene que hacer lo que le sale del jopo. Siempre respetando, pero... Sagitario, casados en convivencia y novios. El cambio que harás en tu vida dará lugar en tu vida, en tu persona, en tu manera de ser, dará lugar a provocar miedos a la otra parte. Sagitario, comienzas a tener voz, comienzas a tener independencia, que la tenías, pero ahora es otro tipo de independencia que crees que es necesaria para tu vida, y eso le genera miedo a la otra parte. ¿Qué va a pasar aquí después de esto? ¿Qué pasa? Estás con una persona un poco drama queen. Estás con una persona drama queen y drama vas a tener. El típico drama de me voy, no me voy. Si te quieres ir, te vas ya. No empieces me voy, no me voy, porque si te vas, te vas. Que tanta vuelta. Entonces, esto lo vas a tener, Sagitario. Pero yo realmente no veo esa separación. Yo no veo esa separación. Yo veo que se ponen ciertas cosas en el sitio que deberían de haber estado hace tiempo. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice: han habido muchas amenazas en tu vida en cuanto a lo emocional. Tú debes de saber si de verdad te compensa seguir con alguna guerra o destapar una guerra del pasado o seguir adelante. Eso lo tienes que saber tú. Busca la paz dejando todo en su lugar.
Cuando tengas que hablar, hablas, pero busca tu paz. Sagitario, muy importante. Tú y siempre tú. Y después ya los demás. Sagitario, vamos a seguir. Seguimos con tu salud, Sagitario. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial. Bien, Sagitario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Sagitario, respecto a tu salud, a día de hoy gozas de buena salud, pero de cara a futuro inmediato me dicen que tú vas a acudir al médico, en el cual te vas a hacer una serie de pruebas. Vas a estar un tiempo de pruebas, pero no me dicen de qué, Sagitario. No me dicen de qué. Pero también te digo que yo no soy médico, mi corazón. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje especial, Sagitario, que quiero darte. Quiero darte un mensaje especial, Sagitario. Aprovecha todo lo positivo, lo bueno, recompensas que te vienen a tu vida, y no dudes de lo que pasará de cara a futuro. ¿Tendrás inconvenientes? Claro que tendrás inconvenientes. Vuelve a salir la firma de antes. Una firma que harás hoy que posiblemente te traiga pues algún malestar el día de mañana. Pero es un malestar, Sagitario. Es un malestar, no es una cosa de vas a perder algo importante. Así que, Sagitario, lo que hagas hoy, no vayas pensando en qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, Sagitario, como lo prometido es deuda, te he dicho al principio del vídeo, Sagitario, que yo iba a hacer algo diferente hoy con vosotros. Pues eso vamos a hacer algo diferente, Sagitario. Vamos a hacer algo diferente que hace muchísimo tiempo. Bueno, sí, lo hago, pero lo hago yo, aquí en mi despacho, pero no en cámara, yo nunca lo he hecho en cámara. Esto que yo voy a hacer, ¿bien? Bueno, vamos a trabajar, Sagitario, con el péndulo. Cada cual utiliza el péndulo a su forma, incluso para obtener respuestas de sí o no. Yo no lo utilizo para eso. Yo lo utilizo para conectarme con el otro lado. Bien, Sagitario, así que vamos allá, vamos a ver. Yo siempre me sujeto la mano para evitar movimientos. Una mujer, Sagitario. Creo que no está cómoda por algún documento, una vivienda y un documento o algo así, o por algún tipo de documento. Y que hay algo que siempre quiso decir o que quiso contar.
tuvo muchísimos altibajos en su vida, sobre todo emocionales. Y de hecho esta persona, te digo que más de uno y más de una la tacharon de lo que no era, por esos altibajos emocionales que tenía esta persona. Dice que cuando se fue estaba preparada, perfectamente preparada. Que necesitas estar tranquila con esos documentos y que es algo que se tiene que terminar, que se debe de arreglar, Insiste mucho en eso. Que hay más personas involucradas o que saben algo de estos documentos. ¿Son terceras personas que no pertenecen a la familia de sangre? Pero que formaron parte de su vida, aunque siempre estuvieron en la clandestinidad. Manuel, Manuela, Manuel, Manuela. Glaze. ¿Glaze o Gladys o qué? Esta persona me está mostrando mucho una casa cerca de agua. Cerca de agua, pero no es una casa que tenga habitado, que haya viviendas al lado, no. Tuvo problemas respiratorios, esta mujer, la veo con problemas respiratorios, ¿bien? Bueno, estos son los datos que hemos obtenido, podríamos haber obtenido muchísimos más,
pero no os voy a tener aquí esperando y hacer un vídeo tan largo, porque lleva su tiempo, ¿bien? Lleva su tiempo y necesita pues de mucha concentración, ¿no? Sagitario, espero que te haya gustado este vídeo, mi queridísimo Sagitario, que te mando un besito fuerte, y me está mostrando, me muestra esta mujer, insiste todavía, un guante negro que tiene que ver contigo, Sagitario. Eso tú lo tienes que saber, Sagitario, ¿bien? Los nombres que ha dado esta persona, ya me contaréis. Sagitario, que te quiero dar un número, te voy a dar el número 47. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo, Sagitario, como número de la suerte. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.